presentamos Hans y el lago de los espejos. ¿Pero a dónde pudo haber ido María a buscar esas vallas? ¡Sapos! Supongo que está tan concentrada recogiendo las vallas que olvidó que la estamos esperando. ¿Será posible? ¡Lula! ¡María! 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 Ay. Meloso y Genaro van a sorprenderse al ver esto. ¡Ay! ¡María! Llegan en el preciso momento. ¡Aquí estoy! ¡Denme una mano con las vallas! Oye, María, ¿cuánto tiempo más ibas a hacernos esperar? ¿No recordabas que nos habías prometido que regresarías al atardecer? Puse mucho empeño en recoger estas vallas porque creí que ambos iban a sentirse muy contentos. Creo que recogiste tantas vallas porque querías comer más que todo. ¡Ay, ¿por qué estás tan enfadado, duende? Solo me retrasé un poco. ¿Qué? Oigan, discutiendo no vamos a resolver nada. Meloso estaba muy preocupado por ti. Creo que al menos le debes una disculpa, María. María, pienso que María olvidó su promesa simplemente porque se entusiasmó mucho recogiendo todas esas vallas para nosotros. Oigan, ¿por qué no hacen las paces? Sí, está bien. Perdí la noción del tiempo y por eso me retrasé. Pero fue muy emocionante recoger vallas y tardarme cuanto quise. María. ¿Escuchaste eso, Genaro? Esa es exactamente la clase de chica que es. No la soporto. Pero Veloso. María. Puedes ir con él si quieres, Genaro. Yo puedo continuar sola el viaje a la Tierra del Sur. María. No puedo creer que Genaro se haya ido con Meloso. Tampoco puedo creer lo que Meloso dijo. No tenía por qué enfadarse tanto. Solamente me retrasé un poco. Pero yo sé que puedo ir sola a la Tierra del Sur. Estupendo. El duende impertinente y la rana entrometida ya están fuera de mi camino. ¿Un fuego azul? ¡Mamá, ayúdame! María. ¿Qué rayos fue lo que le sucedió? Desapareció. Sobi, ¿a dónde demonios pudo haber ido? ¡No lo sé! Trataré de hallarla lo más pronto posible. María es una obstinada y una cabeza dura. No es capaz de escuchar lo que dicen los demás. Pero yo creo que hay muchas cosas buenas en ella. Siempre está alegre, tiene mucho valor y nunca abandona a quienes están tristes o desamparados. Y aún estás de su lado. Sabes que todo esto sucedió porque María rompió su promesa y fue incapaz de reconocerlo. Pero Meloso, si no la perdonas y no regresas junto a ella, estarás rompiendo tu promesa con el hada Flora de acompañar a María hasta la Tierra del Sur. Ya había olvidado esa promesa. Deja de reír de ese modo tan extraño, Genaro. ¿Ese no fui yo? ¿Qué?
No lo puedo creer, una inundación. Una niña. ¿Dónde estoy? Me pregunto quién vivirá en este lugar. La historia de Tom y Mary. Tom y Mary son dos buenos y muy queridos amigos. Se prometieron jugar juntos en la playa, pero Mary halló unos hongos hermosos en el bosque. Absorta en recoger los hongos, Mary olvidó su promesa por completo. Luego se encontró con Tom, quien preocupado la estaba buscando. Ella intentó disculparse con él, pero no dejaba de repetir que había roto su promesa a propósito. Tom se enojó mucho y se marchó, y entonces una bruja apareció ante Mary. Todos los hongos pertenecían a la bruja, quien estaba furiosa. Esta metió a Mary dentro de una bola de cristal y la lanzó muy lejos. Me gustaría saber cómo termina. Hola, veo que despertaste. Te has recuperado por completo. ¿Cómo te llamas? Yo soy Hans. Yo me llamo María. Entonces discutí con Meloso y Genaro y decidí que iría sola a la Tierra del Sur. Meloso es un obstinado y un cabeza dura y no escucha lo que dicen los demás. Hans. ¿Qué? Sí, te diriges a la Tierra del Sur. Sí. Hans, por favor, ¿podrías contarme el resto de la historia de Tom y de Mary? No puedo. No sé qué sucede, pero por más que me concentro, no soy capaz de escribir historias. Hans, nunca se pierde la habilidad para hacer historias. ¿Cómo es que dices que ya no puedes hacerlo? Es que no puedo verlas con claridad. ¿Qué? ¡Nosotros tampoco lo sabemos! María y yo nos separamos porque tuvimos una discusión. Sé que están mintiendo. ¡Te digo la verdad! No sean tan ruidosos. ¡La hallé! ¡Hallé a María, ama el lugar! ¡Estamos salvados! ¡Ay, este es un lago muy hermoso! Ya lo viste, ahora sígueme. ¡Es hielo! No, es un espejo. ¡Cielos! Todo el lago es un espejo. ¡Fantástico! Nunca había visto un espejo tan grande como este. María, cierra los ojos y piensa en algo. Sí. Estás pensando en los amigos con quienes discutiste, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Cómo lo supiste? Mira allí. ¿Sí? Este espejo refleja lo que piensas. Mientras más intensamente piensas en algo, más tiempo permanece la imagen en el espejo. Hazlo tú también, por favor. ¿Lo ves? Lo que pienso es vago y se desvanece rápidamente. Todos los años cuento nuevas historias a los niños que se ven obligados a pasar largos y duros inviernos sin salir de sus casas. Pero no podré cumplir con esa promesa este año. ¿Promesa? Tú nos hiciste una promesa. Meloso está muy preocupado por ti, María. Yo... Sodi, vámonos, vamos. Sí, podrán estar tranquilos cuando acabemos con María. ¡Por todos los sapos! ¡María está en peligro!
Almendrita. ¿Qué es eso? ¡Son el Lula y Sobby! ¡Tenemos que huir! ¡Aquí está de nuevo! ¡Vamos! Muy bien, yo iré en tu ayuda, María. De ese modo solo lograrás quemarte, Genaro. No parece haber otro camino. Siempre actúas en serio cuando se trata de María y no se lo merece. Está bien, te sacaré de aquí. ¿Qué cosa eres? Solo observa. ¿Viste? ¿No te parece que soy muy listo? Sí, pero... ¿Pero qué? ¡Lo que pensé, Melosa! Lo siento. Vamos a ayudar a María. ¡Por favor, zapatos rojos, ayúdenme! ¡Ahora! ¿Qué? ¡El terrón de azúcar y la rana! ¡Déjamelo a mí! ¡Ahora! ¡Lo lograste! ¡Claro que sí! ¡Genaro, Meloso! ¡Huyan deprisa! ¡Sí! Sobby. Quedarán atrapados en el espejo para siempre. Oye, María, ¿puedes escucharme? Bien, aquí voy. Ahora. ¿Te sientes bien, Meloso? Ay, sí. ¿Estás bien, María? Sí. Lo siento mucho, Hans. Solo por mi culpa estás en este terrible aprieto. Me parece que todo esto me será útil para hacer una historia. Esos que intentaron ayudarnos eran tus amigos Meloso y Genaro, ¿ah? Sí. Hans, en la historia que inventaste, Merry se vio encerrada en una bola de cristal. ¿No es eso cierto? Sí. Bien, ¿cómo harás para que salga de ese apuro? No lo sé, porque solamente pude llegar hasta allí. Entiendo. ¡Tengo una idea! Hans, por favor, inventa el resto de la historia. Puede que de ese modo nosotros logremos salir de aquí. Pero no creo que pueda. Por favor. Está bien, lo intentaré. Sí. Merry, quien había quedado atrapada en la bola de cristal, no podía dejar de pensar en Tom. Y Merry... Es verdad. ¿Ah? Ella pensaría así. Debí haber cumplido mi promesa, pero como la rompí, al menos yo debí disculparme. Cierto, Tom también debió haberse preocupado cuando Merry se internó en el bosque. Cuando tomó el camino de regreso, Tom vio a Merry atrapada en una bola de cristal. ¡Mira, Hans!
¿Qué? Es la imagen de tu historia. Es la primera vez en mucho tiempo que se refleja así. Es porque estás recuperando tu habilidad para inventar historias. Bien, continúa con el cuento, Hans. Sí. Tom intentó romper la bola de cristal de muchos modos, pero todo fue en vano. Al poco tiempo, oscureció y comenzó a nevar. Tom sintió frío y tenía heridas en sus manos. Merry entonces se dio cuenta de que Tom no solo tenía heridas en las manos, sino también en la cabeza. Poco después comenzó a nevar, pero él jamás la dejaría sola. Tom estaba tan exhausto que se desmayó. Sin embargo, Merry no dejaba de llamarlo, y él despertó, pero agotado como estaba, era ya poco lo que podía hacer. Solo permanecer al lado de su amiga. Merry se dio cuenta de lo realmente importante que son los amigos. Entonces le pidió disculpas a su amigo desde el fondo de su corazón, y entonces algo comenzó a brillar en su mano. Era un pájaro que había nacido de la unión del corazón de ambos. El pájaro de fuego voló hacia el cielo y la bola de cristal se desvaneció. Los dos amigos pudieron reunirse de nuevo. Ambos están a salvo. Sí. Haré lo mismo que hizo Merry. Recogiste tantas vallas porque querías comer más que los demás. No tienes por qué enfadarte tanto solo porque me retrasé un poco. Meloso estaba muy preocupado por ti, María. Creo que es mejor que te disculpes, María. María. Promesa. 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 Lo lamento, Genaro, Meloso. Rompí nuestra promesa y todo por mi culpa. ¡Mira esto! Es un pájaro de fuego. Tal vez nos ayude a salir de aquí. Sí. Pronto volveremos a sentir el calor de los rayos del sol, María. Sí. Un elefante. Ahora. Y... ¿Qué? ¡Un ave! ¡María! ¡Finalmente pudimos salir de allí! Sí. Es María. No puedo creer esto. Logró salir. ¡Sonny! ¡Lo lamento! Gracias a ti, María, ahora podré escribir una historia muy linda. Espero que llegues pronto a las tierras del sur. Muchas gracias, Hans. Adiós. Meloso. Ya deberías perdonar a María. Me parece recordar que ella dijo que iría sola a la Tierra del Sur. Meloso. ¿Por qué no ven la imagen del espejo? ¿Qué es eso? Creo que los tres están pensando en lo mismo.
Puede que no todo sea siempre alegría, puede que a veces tengan dificultades e incluso que discutan de vez en cuando. Pero los tres quieren viajar juntos. Sí, es verdad. Yo quiero ir hasta la Tierra del Sur con Meloso y Genaro. Y es que me he dado cuenta de lo importante que ambos son para mí. María. ¡La Tierra del Sur está hacia allá! ¡Meloso! ¡Genaro! Muy bien, no perder esta carrera. ¡Esperen! El lago de espejos y Hans enseñaron a María lo importante que son Meloso y Genaro para ella. Meloso y Genaro ganaron la misma enseñanza. Y ya se podría decir que la Tierra del Sur está a la vuelta de la esquina.